Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a tu programa La Misión del Laico en la Iglesia. Su servidor Ángel Martín del Campo les da la bienvenida. Qué gusto estar aquí. Último programa del año. Y en este sábado vamos a hacer un resumen anual. Vamos a hacer un programa especial del año. Lo más importante que hemos visto los católicos en el mundo católico en este año del 2013. Entonces, inviten a sus amigos, a sus familiares para que sintonicen 800 AM, Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis y la arquidiócesis en tu radio. Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis, y estamos levantando la voz para evangelizar. Hermanos, vamos a hablar de tres temas fundamentales que nos sucedieron este año: la sucesión del Papa Benedicto XVI, la renuncia del Papa y la sucesión del Papa Francisco. Vamos a hablar también de todos los acontecimientos que se vivieron alrededor de esta renuncia y de la nueva y de nuestro nuevo dirigente, de tal forma que dispongámonos a iniciar este programa, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ilumina, Señor, nuestros corazones y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, este año del 2013 habrá que tomarlo en cuenta como un año que recordaremos, y porque tuvimos una novedad histórica. El año que está por terminar se puede definir realmente como extraordinario para la vida de la Iglesia. La renuncia al ministerio petrino de su Santidad Benedicto XVI y luego la elección del Papa Francisco son eventos que han abierto grandes posibilidades para nuestra Iglesia. Así lo destacan los altos jerarcas de nuestra Iglesia y las personas que dirigen los medios de comunicación, tanto en Roma como en todo el mundo. La renuncia del Papa Benedicto XVI ha abierto grandes posibilidades. Por ello, el verdadero gran evento de este año que termina ha sido precisamente la renuncia del Papa, un gesto realmente nuevo. Ha sido la novedad más grande en la historia de la Iglesia, que ha testimoniado una gran humildad y al mismo tiempo una gran confianza en el Espíritu Santo para el futuro de las cosas. Hermanos, ¿recuerdan aquel día de febrero? ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan ustedes? El 28 de febrero del 2013 amanecimos con esta noticia. El Papa Benedicto XVI había renunciado. ¿Y cómo se especuló al respecto? Yo recuerdo que en lo personal yo estaba de viaje, estaba iniciando un viaje y no tenía acceso en ese instante a ver las notas. Fue hasta después en un aeropuerto cuando quise ver el comunicado completo, el comunicado íntegro del Papa Benedicto XVI, y cuando lo leí, la verdad me tranquilicé.
pero ya en el ínter había recibido muchas llamadas de amigos, de familiares, donde me decían, es que el Papa Francisco ha renunciado, la Iglesia Católica está en crisis, la Iglesia Católica se va a terminar, los signos de los tiempos indican que se va a acabar el mundo, en fin, una serie de especulaciones que, hermanos, a veces nuestra fe no la tenemos tan grande, ni siquiera del tamaño de un grano de mostaza, y por eso se tambalea ante noticias como estas. Cuando ya con calma veía el comunicado, pues el Papa Benedicto decía la situación que se estaba viviendo en la Iglesia y la situación que vivía él, y era necesario dar paso a una persona, a un nuevo dirigente con mayor energía para el reto que tenía nuestra Iglesia, y cómo el Espíritu Santo ha iluminado al Papa Benedicto XVI y no se ha equivocado. Qué gran bendición tenemos ahora que tenemos dos papas, el legado que nos ha dejado Benedicto XVI, de eso hablaremos también, al instituir el año de la fe, y cómo era importante reforzar, reafirmar nuestra fe, desde el mismo Papa, pasando por cardenales, obispos, sacerdotes y laicos. Todos necesitábamos reafirmar nuestra fe. Por eso es que en los tiempos de la Iglesia y nuestra Iglesia Católica, cuando se habla a nombre de Dios, no se equivoca. Por eso es que tantos misterios de fe, tantos dogmas de fe que tenemos en nuestra Iglesia, nos da la certeza de que vamos en la barca correcta, en el camino correcto. Vamos con todas sus enseñanzas y su doctrina, vamos a alcanzar la verdadera vida después de que terminemos nuestra misión en esta. Iremos a encontrarnos con Dios, y la misión del laico es que todos los hombres se salven. Para eso está el trabajo también del Santo Padre, de todos los obispos, de todo el cuerpo de la Iglesia, que todos nos salvemos y que nos encontremos definitivamente con Dios en la patria celestial. De tal forma que el acontecimiento más grande que vivimos en este año fue precisamente esa transición al poder hacer frente a tanta especulación, también los misterios o las situaciones que vivía la Iglesia, tantos ataques de una forma desmedida, queriendo hacer sentir débil a la Iglesia. ¿Y qué pasa? Ahora, al finalizar este año, nuestra Iglesia Católica surge con mayor fuerza, y ahí ha estado. Nunca se vio en una encrucijada, nunca jamás se vio débil. La quisieron ver débil, hermanos, pero nuestra fe nos saca siempre adelante, y aquellas personas que tenemos fe en nuestra institución, sabíamos que la Iglesia había sido instituida por Cristo, que es la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera de Cristo, y que no se va a poder terminar. ¿Por qué? Porque el Señor nos los prometió. De tal forma que en este año que estamos terminando lo vamos a recordar precisamente por esto, porque no se había visto en la historia moderna de la Iglesia que un papa hubiera renunciado. Entonces debemos de estar muy agradecidos con el Papa Benedicto XVI por haber abierto este horizonte y por hacer posible esta novedad del Papa Francisco. Hay una continuidad entre lo que estamos, hay una continuidad, hermanos, entre la primera novedad, todas las que el Papa Francisco ha venido inaugurando luego. Mirando al 2013, estamos en un momento de gran cambio en la historia de la Iglesia, porque es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral se resalta con la presencia del Papa Francisco. Este Papa que ha renunciado a lujos, a poder, a tantas situaciones que a veces confundían a la opinión pública y nos confundían a veces a los católicos. ¿Por qué tanto poder y por qué tantas comodidades? Aunque el Papa no lo hacía, el sistema lo venía trayendo, y la figura del Papa venía siendo arrastrada por ese poder. Entonces no era posible, y sentíamos algunos católicos que esa misión pastoral se iba perdiendo.
Creo que es la misma actitud del Papa Francisco. Esta actitud, el deseo de establecer un contacto nuevo, más cerca del pueblo de Dios. La primera reforma es esta, ir más allá de todas las formas, de todos los protocolos para establecer el contacto inmediato. Y al hacer esto, también proporciona el Papa Francisco un modelo para todos los obispos de proximidad pastoral, de búsqueda de una presencia pastoral que sea cálida, que sea misericordiosa, que brinde consuelo y que done una nueva esperanza. En la actitud y en los gestos del Papa Francisco hay una novedad y una promesa. Esta promesa y esta novedad es la que a la Iglesia Católica le ha dado una nueva luz, un nuevo brío, ese nuevo rumbo, el rumbo que nunca debemos de perder, de estar cerca de nuestros hermanos más necesitados. Ya lo decía el Papa Francisco, nos ha dado varios mensajes en donde hace simbrar las estructuras de la Iglesia. Dice, no se trata de tener poder, no se trata de que no los quiero a ustedes, les dijo a los sacerdotes y a los cardenales. Necesitamos pescadores de hombres, no cuidadores de peceras. Eso nos dice el Papa Francisco. No busquen a la oveja perdida. Nada más nos queda una oveja en el corral. Hay que ir por las otras 99 que ya se nos salieron y que están dispersas. Vayamos por ellos, dice el Papa Francisco, y vayamos a las calles, salgamos a las periferias, vayamos con los más necesitados. Si Cristo, si nuestro Señor estuviera entre nosotros, seguramente ese es el trabajo que haría y no desearía estar en medio de comodidades. El mismo Cristo nos enseñó que nació pobre y vivió pobre, y de esa forma se ha convertido en el ejemplo de todos a seguir. Estemos alegres, hermanos, al final de este 2013, porque tenemos una iglesia muy fuerte, una iglesia que a través de los años se ha permanecido fuerte y así seguirá con el favor de Dios. Vamos a la pausa y regresamos. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 4 de enero, en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida, celebraremos la Epifanía del Señor con rosca de Reyes y celebraremos también el cumpleaños del Padre Jeff. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana. Únete a quienes levantan la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido
por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y hablando de estas situaciones importantes que nos pasó en nuestra vida de católicos. En el año 2013, la renuncia del Papa vino a simbrar a muchos católicos que no tenemos firme o que no teníamos firme nuestra fe, simplemente porque no conocíamos los procedimientos. Podía renunciar un papa, lo acusaban, recuerden ustedes, en ese primer día, lo acusaban de que se había bajado de la cruz, que si nuestro Señor no había renunciado precisamente al suplicio de ser crucificado, ¿con qué derecho el Papa Benedicto XVI se bajaba de la cruz y decía, está renunciando porque no puede, porque no es capaz, porque le falta fe? Y hermanos, era todo lo contrario. Cuando nos poníamos a revisar ya con atención la vida de Papa de Benedicto XVI, pues veíamos que seguramente será un mártir de la Iglesia, acusado tan fuerte, acusado de tantas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra Iglesia siempre ha sido perseguida. Es el demonio, hermanos, es el demonio que no nos quiere dejar en paz, y el demonio quiere acabar con la Iglesia, porque sabe que estando nosotros en paz, estando dentro de nuestras creencias religiosas y estando en la gracia de Dios, el demonio nunca podrá vencer a Dios. De tal forma que se acuerdan que también se habló de las profecías sobre los papas, del profeta Malaquías, y decía que este va a ser el último papa y que después viene el fin de la historia, el fin de los tiempos. Hermanos, un católico no puede vivir pendiente de estos anuncios. Estos anuncios nunca son infalibles. ¿Qué quiere decir? Siempre fallan, a veces le atinan, pero que pretenden conocer de antemano el futuro. Eso no se puede, hermanos. Hacerlo es dejar de lado la confianza en la providencia de Dios y la responsabilidad humana en la construcción de la historia. Solo Dios sabe el día y la hora del final. Y por eso la vida en la tierra está marcada por la virtud de la esperanza. Hermanos, qué mensaje tan hermoso que nos recobra la confianza. Estemos siempre pendientes y cuidemos en nuestra vida nuestra relación con Dios. Siempre debemos de estar listos. Y a través de los tiempos, pues estas falsas profecías del profeta Malaquías, pues esto de que había hecho una lista en donde venían todos los papas que iba a haber hasta el fin del mundo, pues imagínense, no estamos seguros si los escribió realmente el profeta Malaquías. Estos escritos se descubrieron 450 años después de la muerte de Malaquías. Entonces, quien escribió la historia del profeta o de San Malaquías, pues no sabíamos. San Malaquías es un personaje que existió, verdaderamente existió, y que es reconocido como santo por la Iglesia Católica, pero quien escribió su biografía nunca mencionó acerca de estos escritos. Entonces esto pues pone en duda, la Iglesia Católica no ha reconocido precisamente estos escritos, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la única revelación que se tiene, es la de nuestro Señor Jesucristo, que las otras revelaciones que se les llaman privadas, y esas revelaciones pues no necesariamente se les tiene que entender. Y el número 67 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana, nos dice el número 67 del
Catecismo de la Iglesia Católica, no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. En el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Hermanos, todo el Antiguo Testamento, pasando por todos los profetas, coinciden en el nacimiento de Cristo y que es el Dios que se hace hombre y es nuestro Salvador, es ese Redentor. Todos coinciden, todo coincide en la figura de Cristo, Él es la revelación. Entonces, alguna otra revelación que les llaman privadas, no podemos confiarnos ciertamente de ellas. Y a eso se refiere la falsa profecía sobre los papas de San Malaquías. Les repito, ni siquiera sabemos si le escribió San Malaquías. Entonces, pues con tantos medios de comunicación, con tantas especulaciones ahora, hermanos, que quieren desestabilizar nuestra fe y que quieren desestabilizar a nuestra Iglesia Católica, pues aprovechan cualquier situación. ¿Cuál es una enseñanza muy grande que nos deja este año 2013? Que debemos ser firmes y debemos fortalecer cada día nuestra fe. ¿Y cómo lo hacemos? Con oraciones, hermanos. Lo tenemos que hacer también conociendo nuestra fe, orando, documentándonos y viendo realmente pensando si realmente lo que nos dicen es cierto o no es cierto. No nos asustemos, sabemos que si estamos en gracia de Dios, iremos irremediablemente a la patria celestial. Cuidemos nuestra relación con Dios. Nadie sabe, hermanos, nadie sabe cuándo se puede acabar el mundo. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo Dios sabe. De tal forma que cuidemos nuestra relación con Dios. Vivamos en gracia de Dios y eso nos va a asegurar a nosotros que cuando nos llegue el momento, seguramente moriremos antes de que llegue este momento, pero no lo sabemos. De tal forma que vayamos y estudiemos para que podamos defender nuestra fe, pero con argumentos claros, con argumentos sólidos, de tal forma que cuando nos llegue una situación como esta, sepamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es el tesoro? ¿Cuál es uno de los tesoros más grandes que vivimos en este año 2013 que está terminando? Pues el año de la fe. Fue el año de la fe el que empezó precisamente el 11 de octubre del 2012 y que terminó el 24 de noviembre en la fecha de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. ¿Recuerdan? Aquí en este programa hablamos precisamente del año de la fe y hablamos de la clausura del año de la fe, el día de Jesucristo, Rey del Universo, y vimos la importancia que tuvo para nuestra fe católica precisamente este año, que así lo proclamó el Papa Benedicto XVI, y fue un legado que él quiso dejarnos, que él no hay, hermanos, en la Iglesia personas tan preparadas como el Papa Benedicto XVI. Realmente se habla de que este Papa pasará a la historia como uno de los grandes pensadores de nuestra Iglesia y que sus escritos han enriquecido a nuestra fe de una manera tan importante que sienta las bases nuevamente para que volteemos a ver la grandeza y la riqueza de nuestra fe y de nuestra religión. Y vamos a hacer, en lo que nos queda del programa, vamos a recordar estas frases tan importantes del Papa Benedicto XVI con motivo del año de la fe. Y acuérdense, hermanos, la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios, y esta puerta de la fe permite la entrada en su iglesia. La puerta de la fe está siempre abierta, nos decía el Papa Benedicto XVI, siempre está abierta para nosotros. Al cruzar este umbral es cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Hermanos, atrevámonos a cruzar la puerta de la fe. Atrevámonos a
a vivir una vida de santidad, a vivir siempre cerca de Dios, donde todos nuestros actos, nuestra mente, toda nuestra actitud sea pensando realmente en estar en paz con Dios, en estar en esa comunión. No hay ninguna otra riqueza. Hermanos, hagan la prueba. No hay nada que nos pueda hacer más felices que estar en paz y en armonía con Dios. Y al estar en paz y en armonía con Dios, también lo estaremos con todos nuestros hermanos. La fe, la esperanza, la caridad, que fueron promovidas precisamente en este año de la fe. De tal forma que no olvidemos al Papa Benedicto XVI, que este año 2013, desde el 11 de octubre del 2012 hasta el 24 de noviembre del 2013, proclamó ese año de la fe y nos decían: volteen a ver su fe, volteen a ver su religión y realmente conózcanla. Y nos decía: profesemos la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Equivale a creer en un solo Dios que es amor. El Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación, Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo. Y el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. Hermanos, hasta aquí van dos ideas solamente que nos decía el Papa Benedicto XVI. Retomemos nuestra fe, vayamos, echémonos un clavado para que veamos la riqueza de tantos valores que tenemos en esta fe. Vamos a continuar con este programa especial después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, por Koinonia Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios, Isha Betel, Mujer de Dios, Isha Betel. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. En Koinonia Radio conduce el Padre Papías Cruz y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos hablando de este año que está terminando, del 2013. Un año muy importante en nuestra Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque reforzamos nuestra fe, porque nos damos cuenta, a los que llegaron a dudar, si nuestra Iglesia era de a de veras y si nuestra Iglesia podría superar todas las adversidades que se veían o que querían hacernos ver. Está demostrado, hermanos, nuestra Iglesia sigue adelante. Esta barca de Pedro vamos con todos los católicos remando hacia la patria celestial. De tal forma, hermanos, que no tengan miedo de salir mar adentro y salir al encuentro de sus hermanos para que todos nos salvemos. El Señor nos lo ha ordenado. Vayan por el mundo, prediquen el Evangelio. Nos lo ha ordenado, no nos ha pedido si queremos hacerlo. Entonces, en este año que estamos terminando, hagamos precisamente cada uno de nosotros un resumen y veamos si realmente hemos hecho algo por los demás y hemos hecho algo o cuánto hemos hecho
para alcanzar la salvación. Este ordenamiento, este mandato que nos dio Dios, pues tiene muy en cuenta porque se está valiendo de nosotros. A veces pensamos, este mundo que nos está tocando vivir, ¿por qué me tocó vivirlo? ¿Por qué Dios permite que sucedan tantas cosas? Porque nosotros permitimos que sucedan. El Señor está confiando en que nosotros vamos a salvar este mundo. Él ya vino a hacer su tarea. En esta semana que termina, celebramos el nacimiento del niño Dios, y que este acontecimiento tan grande de que Dios quiso hacerse hombre para vivir entre nosotros, para vivir como nosotros, para sentir lo que nosotros sentimos y traernos ese mensaje de salvación. Quiso venir a salvarnos, por eso vino, por eso celebramos el 24 y el 25 de diciembre su nacimiento. Y en este periodo de la iglesia, en este periodo de la Navidad, es lo que tenemos que estar recordando, que Cristo mismo, Dios, quiso hacerse hombre como nosotros, de tal forma que echemos la vista atrás por un momento y veamos si realmente nuestra fe se ha fortalecido con todos los acontecimientos que hemos vivido en nuestra iglesia en este año del 2013. Entonces, sucede, hermanos, sucede con frecuencia, y esto es continuando con las reflexiones del año de la fe. Sucede que con frecuencia hoy los cristianos nos preocupamos mucho por las consecuencias sociales, por las consecuencias culturales y políticas de nuestro compromiso. A ver, ¿me da pena decir que soy católico? Ni siquiera me persino o le doy gracias a Dios cuando voy a tomar mis alimentos en un lugar público. ¿Nos da pena acaso eso? ¿Por qué? ¿Por la presión cultural o por la presión social? Bueno, al mismo tiempo, los cristianos seguimos considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos entre personas que no tienen bien arraigada su fe o que no han encontrado a Dios, y para quedar bien con ellos negamos al Señor, negamos que somos católicos, y ni siquiera al momento en que la plática nos lo está pidiendo, nos están gritando que les hablemos de Dios, preferimos no hacerlo para no sentirnos incómodos. Antes, hermanos, hace algunos años, era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella. Dicho de otra forma, era más fácil ser católico. ¿Por qué? Porque había más aceptación. Pero este nuevo mundo, las nuevas tecnologías, las nuevas ideas, ¿qué quieren? Ser católico no es tan cómodo como no serlo. No salvarse es más fácil que salvarse. Entonces, ¿qué nos piden ahora las nuevas culturas? Pues que hagamos lo más fácil, que no nos esforcemos. Posiblemente Dios ni existe, posiblemente la salvación no va a existir. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide la sociedad? Que vayamos por el camino más fácil. Por eso es que ahora resulta más difícil ser católico. Y esto nos lo recuerda el Papa Benedicto XVI cuando promulga el año de la fe, cuando inicia el año de la fe. ¿Y qué nos dice? Hoy no parece que sea así ya en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. ¿Y qué nos dice? No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en Él y a extraer el agua viva que emana de su fuente. Hermanos, cuando ustedes convivan con sus amigos, esos que no creen en Dios, esos que prefieren no hablar de Dios o que prefieren vivir o tener una vida alejada de Dios y no cerca de Dios, cuando se vean ellos en dificultades, van a ver que los van a llamar y les van a decir, oye, ¿qué es lo que me decías de Dios? ¿Qué pasaba? ¿Es cierto que te acompaña Dios en los momentos difíciles?
cuando ellos se vean envueltos en momentos difíciles, voltearán a ver a Dios al igual que como nosotros lo hacemos. Nada más que con la diferencia de que nosotros lo hacemos todos los días en nuestra vida diaria y le ofrecemos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestro trabajo, nuestro descanso, de tal forma, hermanos, que el Papa Benedicto XVI, cuando anuncia el año de la fe, nos dice: no tengan miedo de decir que son católicos y regresemos a nuestras bases de fe. Otro punto que nos dicen en el año de la fe es que debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios ha sido transmitida fielmente por la Iglesia, y el pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos. Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación. Este tesoro, hermanos, que a veces quieren hacernos creer que lo debemos de ocultar, que no debemos de tomarlo en cuenta. Nuestro tesoro más grande es la Eucaristía, y la palabra de Dios es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Veamos qué es de la vida de las personas cuando pierden un ser querido y no tienen fe. Piensan que la vida en este mundo se acaba y se vuelven locos, se trastornan. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Tengamos esa responsabilidad nosotros los católicos de llevar el anuncio, la buena noticia del Señor. Esto nos los han recordado en este año 2013. Por eso es que este año 2013 ha sido muy importante para los católicos, en la figura del Papa Benedicto XVI y en la figura del nuevo Papa, del Papa Francisco, que con su sencillez, con su humildad, ha venido a transformar las estructuras de nuestra Iglesia. Esas estructuras que a veces parecían empolvadas, en donde nos decían: regresen a la fe, regresen a sus principios. Por eso es que los católicos ahora estamos felices, porque tenemos el rumbo nuevamente descubierto y sabemos que tenemos que seguir caminando hacia nuestra salvación y dejar de lado las estructuras que a veces nos estorbaban y que distraían nuestra atención del verdadero mensaje de salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Además, debemos de descubrir, como les decía, el gusto por alimentarnos de la palabra y de la Eucaristía. Las enseñanzas, la vigencia y el valor del Concilio Vaticano II también nos las recuerda este año de la fe. Las enseñanzas del año de la fe, vean, nos decían: hace 50 años nace el Concilio Vaticano II y nos dejan estas grandes enseñanzas. Y según las palabras del beato Juan Pablo II, de feliz memoria, nos dicen: las palabras del Concilio Vaticano II no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos cualificados y normativos del magisterio dentro de la tradición de la Iglesia. Decía el Papa Juan Pablo II: siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de la cual la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino, en este siglo, en el camino del siglo que comienza. Y el Papa nos decía: yo deseo también reafirmar con fuerza lo que dije a propósito del concilio pocos meses después de mi elección como sucesor de Pedro. Y nos advertía el Papa Juan Pablo II: si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, es decir, que todo se lea en armonía y que tomemos en cuenta todos los puntos y todas las ideas que nos dan, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia. Hermanos, esta Iglesia renovada que tenemos ahora, que el Papa Francisco nos la ha entregado, nos da la Iglesia en donde dice: vean la sencillez, vean la grandeza de lo sencillo, lo bello que es servir a los demás. Entonces,
esta iglesia renovada que tenemos es precisamente la luz del Espíritu Santo que nos está iluminando y que hace, que nos permite que nos sintamos seguros porque vamos por el camino correcto. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 4 de enero, en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida, celebraremos la Epifanía del Señor con rosca de Reyes y celebraremos también el cumpleaños del Padre Jeff. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Estás escuchando Koinonia Radio. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, ya estamos de regreso en este programa especial en donde estamos recordando todo lo que vivimos en el año 2013 que está terminando y que ha sido tan importante para nuestra Iglesia Católica. Qué año tan importante para reafirmar nuestra fe y qué pruebas tan serias vivimos, pero donde reafirmábamos nuestra fe y sabíamos que tendríamos que salir adelante porque nuestra Iglesia fue constituida por nuestro Redentor, que recordamos su nacimiento hace apenas unos días. Entonces, hermanos, ¿qué nos decía en este año de la fe? Continuando con los comentarios que teníamos. La renovación de la iglesia es cuestión de fe. La renovación de la iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes. La iglesia no es el Papa, hermanos, no son los sacerdotes solamente. La iglesia somos todos. Qué responsabilidad, nos decía el Papa Benedicto XVI en este documento al promulgar el año de la fe. La iglesia somos todos. La iglesia, el testimonio de los católicos, de todos los laicos comprometidos, es lo que hace fuerte nuestra iglesia. Y nosotros, con nuestra misma existencia en el mundo, los cristianos estamos llamados efectivamente a hacer resplandecer la palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. Hermanos, no critiquemos a nuestra iglesia y no dejemos que la critiquen, porque la iglesia somos nosotros. Y tenemos a un pastor que es el Papa y tenemos a los dirigentes que son los sacerdotes, pero depende de nosotros, de que nuestra iglesia siga creciendo y que sirva de guía para que nosotros podamos salvarnos.
En esta perspectiva, el año de la fe fue una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su muerte y resurrección, ha revelado en plenitud el amor que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la remisión de los pecados. Para el apóstol Pablo, hermanos, este amor lleva al hombre a una nueva vida. Hermanos, si no nos atrevemos a llevar una vida de santidad, si no nos atrevemos a dejarnos, a lanzarnos en los brazos del Padre, no podremos vivir esa vida de santidad. Ya sabemos que solos no podemos, que somos humanos y que somos débiles. Pero si realmente entregamos nuestra vida a Dios y trabajamos por nuestra salvación y por la salvación de los que nos rodean, seremos plenamente felices. El Señor nos va a ir iluminando, el Espíritu Santo nos va a ayudar y sabremos que frente a nosotros tendremos todo lo necesario para podernos salvar. ¿Qué responsabilidad tenemos los católicos de conocer nuestra fe y de vivir nuestra fe plenamente para que este mundo cambie? De tal forma que en este año 2013, el año de la fe nos invitaba precisamente a salvarnos, a recordar que tenemos que ser ejemplo, que los católicos tenemos que ser el fermento para que los demás también se salven. La lección está escrita desde hace muchos años. Nuestro Señor vino a sellar con su sangre esta doctrina y dijo: por amor vengo a salvarlos, porque tanto los amo, quiero que se salven. Y estas enseñanzas que nos dejó Dios en el año 2013 vinieron a ser recordadas en el año de la fe, para que no nos confundamos los católicos y para que sepamos que viviendo una vida de santidad tendremos asegurada la vida eterna. La fe crece creyendo. Hermanos, es muy sabido que cuando te invitan a un banquete y no tienes hambre, sabes que ante tantos alimentos ahí suculentos, platos suculentos, sabes que en cuanto empieces a comer, el hambre va a empezar a llegar. Lo mismo sucede con la fe. Si el hambre llega comiendo, hermanos, la fe crece creyendo. Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, el Señor nos envía por los caminos del mundo para proclamar su evangelio a todos los pueblos de la tierra. Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación. En todo tiempo convoca a la iglesia y le confía el anuncio del evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, hermanos, también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización, para redescubrir la alegría de crecer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Hermanos, Dios cuenta con nosotros para que todos nos salvemos. Si hubiera sido más fácil que las plantas, las flores, los animales anunciaran el evangelio, así lo hubiera hecho Dios, pero sabía que la obra maestra de la creación, el hombre, era el más indicado para llevar el mensaje de salvación. Esa paz que nos da el sabernos hijos de Dios y saber que debemos de vivir en santidad para podernos salvar, ese mensaje nos lo quiso transmitir a nosotros los humanos, y en este año 2013, a través del año de la fe, nos lo quiso recordar. Un año importantísimo para la Iglesia Católica. Entonces, la fe en efecto crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. La fe nos hace fecundos porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo. En efecto, la fe nos abre el corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su palabra para ser discípulos. Como nos decía San Agustín, hermanos, los creyentes se fortalecen creyendo. Entonces, habrá que profesar, celebrar y testimoniar la fe
públicamente, que no nos dé pena. Hermanos, hay quienes se avergüenzan de decir que somos católicos cuando el ambiente, o sea, si estamos dentro de la iglesia, ¿qué chiste tendría? Todos somos católicos, pero aún algunos católicos en la Santa Misa les da pena adorar al Señor. Si es Cristo mismo, si es nuestro Señor, el Dios, el que creó el cielo y la tierra, todo el universo, el que se hace presente, ¿cómo no adorarlo? ¿Qué tesoro tenemos? ¿Qué tesoro nos han hecho recordar en este año de 2013 que está terminando? Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este año. El cristiano, hermanos, no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Y este estar con Él nos lleva a comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. No podemos olvidar, hermanos, que muchas personas en nuestro contexto cultural, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su existencia y del mundo. Ahí estamos nosotros, hermanos, los católicos, para decirles la buena nueva, que Dios nos ama y que Dios es el fin de nuestra existencia. Esta búsqueda, hermanos, de estos hermanos es un auténtico preámbulo de la fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios. La misma razón del hombre, en efecto, lleva escrita la exigencia de lo que vale y permanece siempre. Hermanos, estos no son conocimientos nuevos, han estado allí por siglos y nuestra Santa Iglesia los ha traído y nos los ha conservado para entregárnoslo nuevamente ahora en este año, en el año de la fe, y que está concluyendo en este 2013. De tal forma, hermanos, que sintámonos orgullosos de ser católicos. Creo que ha sido el tesoro más grande que nos ha dejado nuestra iglesia en este año 2013. Con esto, hermanos, terminamos el programa de hoy, este programa especial en donde recordamos esa sucesión en los papas. Tenemos ahora 2 papas, uno emérito y uno en funciones. Y el Papa Francisco nos dice, no se queden en la barrera, entren al ruedo de la fe, al ruedo de la vida. No tengan miedo de dar su vida por el Señor. No tengan miedo de ir haciendo el bien. No tengan miedo de vivir una vida de santidad. Y el Señor nos pide, el Papa Francisco nos pide, el Señor nos pide a través del Papa Francisco que vayamos a la periferia de nuestras vidas, a la periferia de las ciudades, y que vayamos en busca de las personas que necesitan amor y que necesitan fe y que están esperando nuestra caridad. No tengamos miedo de entregarnos a los demás, porque sabemos, hermanos, que Dios nos dio todas las posibilidades para poderlo hacer. Si no tuviéramos forma de hacerlo, no se nos presentarían las oportunidades. Entonces, hermanos, para todos ustedes, a nombre de mi familia, que tengan muy feliz año nuevo 2014, y que este año de la fe que ya terminó, y que el año civil de 2013 les haya traído muchas bendiciones. Descubramos en todo lo que nos ha pasado en este 2013, qué quiso decirnos Dios, qué quiso decirnos el Señor, y sintámonos afortunados porque en nuestra fe católica tenemos un tesoro. Nos vemos y nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo
Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.